Las gracias al Francesc por darnos la oportunidad de estar dentro de su instituto y a la Marta. Para mí es un honor poder compartir este espacio con ellos, que considero que son grandes profesionales. Antes he dicho que este año me he cerciorado de que las fechas de mi curso no se solaparan con ninguno de sus dos cursos, porque creo que son herramientas muy complementarias. Así que si alguien se aventura a hacerlas todas, pues existe esa posibilidad, que evidentemente recomiendo. Entonces, os voy a hablar un poquito, por un lado, de las regresiones, después hablamos de cómo eso lo juntamos con Kine. Este curso sí que está enfocado a personas que sean tanto kines como no kines. Así que alguien que no tiene el testaje, aunque es altamente recomendable para poder volar y tener más herramientas, igualmente puede hacer el curso. Ok, dicho esto, voy a intentar ser un poquito más escueta, que no es que vayamos sobrados de tiempo. Os explico esto, lo que decía, para que entendáis un poco mi manera de trabajar. Es bastante práctica. Al final, gran parte de lo que se aprende con las regresiones es con la práctica. Yo lo he desarrollado todo con la práctica, no he estudiado, no he hecho nunca un curso de regresiones. Cuando tenía 19, 18, me puse directamente con mis amigas a hacer regresiones, y después, cuando ellas llegaban a casa y buscaban información en internet, me decían: Claudia, quiero volver a hacer una regresión, que he encontrado esto y esto, ¿no? Entonces, de ahí empezó un poco como mi pasión, desde un lugar muy inocente y muy natural. Y a partir de llevar ya 14 años haciendo este trabajo, he encontrado la manera, también a través de la práctica, de sistematizarlo o crear una pedagogía que sea aprendible y que todo el mundo pueda acompañar este tipo de procesos. Entonces, explico un poco qué es una regresión, partiendo un poco de un campo teórico, aunque todo lo he aprendido con la práctica, así que de algún modo encuentro palabras para poder hacer tangible un poco lo que es más sutil o energético. Digamos que al fin y al cabo es memoria. Yo siempre que hago regresiones o doy conferencias digo: yo no sé si la reencarnación existe o no, pero sí te puedo hablar de todo lo que he podido ver a través de la práctica y de los casos que me he ido encontrando. Y ves que hay como unos patrones, o que sí que puedes establecer una catalogación de los lugares a los cuales se accede. Digamos que al fin y al cabo es difícil encontrar una palabra, hay que desmitificar mucho el concepto hipnosis, regresión gracias a los precursores que existen, que son más conocidos. Ya directamente la persona escucha regresión y lo asocia. Lo que pasa es que aún asociamos mucho que regresión significa ir al pasado, y en realidad no es ir al pasado, es acceder a un espacio donde lo que sea prioritario para ti en ese momento y estar atente con tu presente va a aflorar, y eso puede ser una vida pasada o una vida paralela o un futuro posible o una conversación con tus ancestros o acompañar a algo que también, para llamarlo de alguna manera, yo he dicho como la muerte de la muerte, ¿no? Cuando un familiar ha muerto, pero realmente está un tiempito por aquí hasta que se va de algún modo, o quiere dar un mensaje, o van y vuelven, cosas que Marta estaba hablando mucho también, y que con su curso también se pueden tener más herramientas. Entonces, aún no hablo de Kine, continúo hablando de regresión y de este como marco teórico. Cuando la persona viene directamente por regresión, no hablo mucho antes de empezar la sesión, porque me interesa mirarlo desde el otro lado, que es lo que yo digo. Es lo justo, que también se aprende con Francesc cuando haces la entrevista, de cuál es tu propósito de trabajo. Me gusta mucho preguntar cuál es tu curiosidad, porque a veces las cosas más importantes son las que menos importancia uno le da, ¿no? Como que vienen también desde este espacio que es de inocencia, de guau, es que me encantaría saber eso, y ahí a veces es donde es esa cosa que está como detrás del detrás, ¿no? Entonces yo pregunto cuál es el propósito, porque le digo, entiendo que una regresión no se hace cada día, y evidentemente si hay algo que te sale que es prioritario a lo que tú vienes queriendo investigar,
pues antes de acabar la sesión intentaremos revisarlo. Depende del propósito de la persona, se hará en una sesión mucho o a lo mejor se necesitarán más sesiones. Entonces, para contextualizarle a la persona cuando viene, que siempre es grato un poco que te digan qué hacer, ya que vienen muchas veces con eso que he nombrado antes de desmitificar el concepto de hipnosis, ¿no? Yo no le llamo hipnosis porque mi visión es que la palabra hipnosis está un poco obsoleta. Básicamente porque como tú hablas, creas una realidad. Entonces, para mí, la hipnosis está intrínseca en cómo tú vives tu día a día. Cuando vas a comprar el pan o cuando te acercas a otra persona, no hay diferencia entre tu día a día a tener una persona tendida en la camilla. Sí que es verdad que a través de una relajación profunda, que es la que yo hago a mi manera, que la enseño y se puede hacer la metodología para hacerla igual o se puede hacer con variantes. Para mí es una formación muy viva y es muy importante que cada uno también agregue las herramientas que ya tenéis. Entonces, es verdad que a través de esta meditación guiada se entra en un estado de relajación profunda, que es lo que se dice este estado de vigilia, ¿no? Es como si estuvieras dormida pero despierta, porque puedes continuar hablando en voz alta, pero acceder a esta información de la que hablábamos. Entonces, no le llamo hipnosis, porque para mí la realidad ya es hipnótica. Pero sí es verdad que se entra en un estado de relajación profunda que te permite que la memoria que está dentro de ti, eso es lo que le digo a la persona, esto es tu trabajo, yo te acompaño para que tú revises tu trabajo. Entonces, a esas personas que a lo mejor vienen más con, ¿cómo se dice?, prejuicios o mieditos o cosas que han escuchado, les digo, ¿cómo te va a llegar la información a ti? Será tu manera, entonces esa información se va a adaptar a ti. Hay personas que tienen experiencias en las que esa información aflora desde los 5 sentidos. Entonces hay personas que son más visuales, otras más que sienten, otras personas que te pueden dar detalles de la textura, de la temperatura, y eso viene un poco a que para acceder a este campo teórico, o sea, este contexto teórico del que hablaba, a mí me gusta hablar de memoria. Entonces, cómo tú percibes la vida es con los 5 sentidos. Entonces, cómo tú almacenas la información de esta matrix en la que vives es a través de los 5 sentidos. Y esta información está almacenada en ti, en cada una de las células de tu cuerpo. Entonces, a través de esta revisión aflora, como de un vaso de agua aflora el aceite, pues lo mismo, aflora esta información y esta información se manifiesta a través de los 5 sentidos. Por eso al final es una experiencia vivencial que puede ser vivida más intensamente o más superfluamente y de la cual es tu historia y tú eres la narradora o narrador de tu historia. Lo que me interesa es que la persona pueda verbalizar, porque en el proceso de verbalizar podemos hacer lo que yo llamo de coger esta información del subconsciente o el inconsciente al consciente, y al verbalizarla se produce esta sensación de decir, ok, me extraigo un poco de mi personaje del que soy ahora, puedo ver esta vida u otras. Así que da igual la historia en la que estés, pero lo ves objetivamente, como si hicieras un zoom out con una cámara y dijeras, ah, vale, estos personajes están aquí, 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 estableciendo este tipo de vínculos, porque la mayoría de las veces muchos de los aprendizajes que tenemos son a través de los vínculos. Sea un vínculo con el entorno, sea un vínculo con otras personas. Entonces, al entender estos vínculos, al verbalizar todo esto, al final puedes hacer como una integración de todo que produce una sensación de entendimiento y, por lo tanto, de transmutación. Como si dijéramos, que yo le llamo, vale, ok, pasar página. ¿Se entiende un poco como el contexto? Entonces, cuando la persona viene a la consulta, siempre le digo, mira, esto es como tirar de un hilo. Este hilo lo vas tirando. Puede ser que tú apareces en un contexto que no sabes dónde vas, pero conforme lo vas narrando, es decir, si tú estás en un camino, vas caminando, conforme vas caminando ves hacia dónde llegas. Normalmente las personas son bastante visuales, así que se puede decir como, vale, esta imagen dejas que
que pase como una película y me la cuentas como si de un cuento se tratara. El trabajo del acompañante, que este curso se puede hacer por placer de uno o por realmente querer acompañar también estos procesos, principalmente está en cómo formular preguntas y en no añadir nada de tu información, sino estar de acompañante, y ese hilo que se va tirando contribuyes a que se tire con las mismas palabras que la persona está utilizando al nombrar lo que ve, lo que siente y lo que experimenta. Esa es la gran clave. ¿Y cómo se aprende? Mayoritariamente con la práctica. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Vale, entonces, otra de las cosas que explico dentro de este campo teórico, así como a las personas que vienen para dejar el espacio más abierto, dijéramos, y que la experiencia sea lo amplia que tenga que ser, porque si no una persona te dice, yo es que he venido a ver mis vidas pasadas y ha hecho una sesión que flipas y no ha visto ninguna vida pasada y es como, no he visto ninguna vida pasada, no. Entonces, previamente te explico algo que a mí me parece visualmente entendible para nuestra mente. Básicamente, partiendo del punto de que no sabemos si la reencarnación existe o no y ni siquiera nos interesa dar una respuesta a eso. Sí sabemos que hay un campo de información muy variada, de cosas que a lo mejor tú no has visto o cosas que no sabías, como digo un ejemplo, que las semillas de papaya son antiparasitarias y cicatrizantes. Y de repente dices, wow, no tenía ni idea de esto y lo busco en internet y veo que funciona, o así. Este tipo de detalles, ¿no? Entonces dices, wow, esta información, ¿por qué no nos dicen que hay conocimiento que es innato de alguna manera, ¿no? Entonces, volviendo a esta imagen que trato de explicar, yo digo que el tiempo se dilata y se contrae, ¿vale? Y que vivir en el 3D es estar en el espacio y tiempo. Por eso hay espacio, ¿no? Y tiempo. Este volumen puede viajar en este espacio a un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, yo les digo, imagínate la Vía Láctea o el universo como una espiral tridimensional. Cada punto de tu presente, o sea, tu presente, que ahora es ahora es otro, ahora es otro y ahora es otro, está navegando por esta espiral. Entonces, tu presente está constantemente haciendo on-off, on-off, on-off con otros momentos de tu existencia, que pueden ser del pasado, que coexisten, o de tu futuro. Entonces, si pudiéramos dilatar o a lo mejor hacer tantas regresiones, podríamos ver que a lo mejor sí que es verdad que nos aproximamos a eso que llaman de que todos somos uno, o que constantemente hay información, casualidades o sincronías que están sucediendo. Entonces tú puedes a lo mejor cruzarte una persona que yo que sé, has visto en otra vida, después haces no sé qué, y constantemente esto está haciendo on-off, 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 on-off. Lo que pasa es que hay filtros de la realidad, porque si pudiéramos acceder constantemente a tanta información, te abrumaría. Entonces, por eso hay los filtros de la realidad que nos hacen ir viendo como, ok, foco, ¿no? Vale, aquí ha sucedido esto de esta manera, así que, pum, ok, vale. Mismo en tu vida, no solamente en la regresión, vale, ahora estás aquí en este capítulo aprendiendo no sé qué. Y así, en el on-off, 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 lo que hace es que cualquier información que tú puedas acceder en el momento de la regresión es algo que tiene una relación directa con tu presente actual. ¿Se entiende? Entonces, no es que vas al pasado, sino que estás en un presente que está coexistiendo o que en resonancia hay información que pertenece a otros tiempos y espacios. Entonces, mayoritariamente lo que se hace con las regresiones es algo que se aprende también muy bien en los cursos de francés, que es ubicar. Ubicas espacio-tiempo, dónde, cuándo, cómo y con quién. Y a partir de ahí se va entendiendo un poquito más la historia en la que estás inmersa. ¿Esto se entiende? ¿Make sense? ¿Tiene sentido? Bien. Entonces, vale. Es algo que me gusta también agregar, que
o sea, yo le llamo al proceso de petrificación o de creencia, o sea, o la moral, ¿no? Como entendemos, esto está bien, esto está mal también. Ahí hay una ventanita que es de lo que se llama karma, que opino también que hay mucha confusión en tanto a este concepto. Entonces, algo que me gusta mucho decir tanto a la gente con la que comparto esta manera de hacer estas sesiones como a las personas que vienen a recibirlas es explotar imágenes fijas, es decir, no hay una moral. A través de estas experiencias de regresiones puedes ver muchas veces que el bien y el mal y el karma todo depende de cómo y con qué y con quién. Entonces siempre hay que mirar el caso particular. Cuando hay una persona que dice quiero mirar esto, ok, hay que mirarlo. Y no porque un día has visto que de una manera en una sesión se ha resuelto, esa persona lo resuelve de una manera, otra persona lo va a resolver de otra manera. Entonces es súper importante decir ok, hay que mirarlo. Como me gusta ir a lo que yo decía, vale, desde el otro lado, vamos a hacer esta relajación profunda y desde allí, aunque la sesión parezca bastante larga, es un súper shortcut, un atajo. Es un súper atajo para ir al origen o a la raíz del asunto. Aunque también este origen o raíz se puede compartir con otros espacios y tiempos. Puede ser que algo que se está manifestando en tu vida actual haya un origen en esta vida, pero que después también en otra también. Entonces, poco a poco se va revisando. Pero sí que es una manera muy rápida de ir al asunto en cuestión, como al punto de la diana. Good. Entonces, hay 3 frases que me gusta mucho decir o hacerle a la persona, invitarle a preguntarle si está de acuerdo para usar como punto de partida, y uno es: si acepta estar libre de expectativa de lo que la sesión puede suponer. Para mí eso es súper importante, y más con un tema de regresiones donde hay tanto desconocimiento, misticismo o confusión. Después, o también esto de la expectativa lo digo porque, claro, hay personas que se quedan flipadísimas, que resuelven un montón de cosas y van a la amiga y le dicen no, tienes que ir a esto porque es lo más. Y a lo mejor la otra amiga está súper bien, resuelve, pero con menos intensidad o no es tan apasionada de la vida, ¿no? Entonces, libre de expectativa. Después, uno es si aceptas que tú eres la narradora de tu historia narrando en tiempo presente, porque si no, no puedo trabajar contigo, básicamente, porque de algún modo con este tipo de sesiones, así como con la kinesiología, como estás accediendo a otros tiempos, espacios o espacios sutiles, como Marta ha comentado con lo de la caja azul, por ejemplo, estás como yendo al pasado, resolviéndole, y por consecuencia tu presente va a cambiar. Esto también hay un apartado que el francés lo explica. Me acuerdo perfectamente del libro del Cambia tu futuro, de ir a un pasado o ir a un futuro y desde ahí arreglarlo. Pues es lo mismo en este tipo de casos. Por eso la pregunta es libre de expectativas. Si tú eres la narradora de tu propia vida, así realmente haces ese proceso de empoderamiento y de cambio. Y el tercero es si aceptas que toda la información yo digo, a nivel de tu alma infinita, está en cada una de las células de tu cuerpo, y dices sí, ok, entonces sí, porque tienes que saber eso, que yo te acompaño, pero que es tan fácil al fin y al cabo que tú accedas a tu propia historia. En esto hay también otra imagen, así como esta que os presentaba de la espiral, que me parece muy interesante, que un día a través de una sesión también dije, mira, es una manera de explicarlo también que nos ayuda a poder aproximarnos a lo sutil de una manera más tangible. Y dije, al final las células tienen la cadena de ADN también, ¿no? Que al final también es como esta espiral. Entonces, en cada célula es toda la información de todos tus otros cuerpos habidos y por haber. Esta información, que por eso hace que la memoria aflore, es como si todos tus cuerpos astrales que has podido tener en otros espacios y tiempos estuvieran atornillados en cada una de tus células. Por eso pasa que aflora, se manifiesta, lo verbalizas, lo experimentas, se desvanece, no hay grandes
dolores ni nada así, pero sí que, por ejemplo, me ha pasado de tener una persona que se iba a la regresión de su nacimiento y era un bebé prematuro de una manera medicalizada y también con padres que no pudieron hacer ese arropo, y era un súper hombre grande que estaba estirado en la camilla, era en pleno verano, y se puso a llorar diciéndome por favor, tápame que hace mucho frío, por favor, tápame que hace mucho frío. Entonces, esa memoria que está en cada una de las células de tus otros cuerpos astrales aflora, la nombras y tal como la nombras va desapareciendo. Pero esto de atornillar el cuerpo astral en cada una de las células con las cadenas de ADN me hacía verlo como una imagen interesante para poderlo entender. Vale, súper. Entonces, al final, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de regresión, hablamos de memoria. ¿Sí? Cuando hablamos de memoria, hablamos de información. Y esta información la ubicamos en otros espacios y tiempos. Al final, lo que nos interesa, como también informar, ubicar, especificar o corregir, es poder hacer estas 4 cosas, que la información te sirva, acceder a información. Súper. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? No, vale. Ok, pues explico un poco cómo he deixat això obert i no he puesto ni el... Digues. La presentació tan bonica. Sí, això la veus perquè ella no ho veurà. Vale, i tu pots fer de compartir-ho, no? Genial. Moltes gràcies. Tens aquí una i tens aquí l'altra. Perfecte. O sigui, ho obro des d'aquí. Vale. Pues en el curso primero abrimos todo este marco teórico un poco para tener estar abiertos a cualquier tipo de información que pueda aflorar y de cualquier manera. Al final podría ser como una constelación también, una regresión. Hay veces que simplemente se la pasan hablando con integrantes de la familia o resolviendo cosas o comunicándose. Hay veces que se van a futuros posibles y me ha pasado también de acompañar personas que se van a otros planetas o a otras existencias o incluso a veces a animales, que es una pregunta que hace mucha gente. Animales lo he visto con mucha menos frecuencia o lo he visto bien por karma, porque la persona había sido como un feudal muy inquisidor y entre una vida y la otra se pasó un ratito por Toro para experimentar cómo era estar encerrado. Las otras veces que he visto animales mayoritariamente ha sido pájaros, también seres de otras dimensiones también. En el caso de los pájaros ha sido bien porque había una persona que había sufrido mucho su cuerpo físico y entonces necesitaba también como ese break, ese transcurso de ser un ratito pájaro y después volver. Pero esto es lo que yo he podido ver por ahora en cuanto a esa pregunta de animales que hacen muchas veces.